Doctor, muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. Buenas noches, Luis. Aquí nuevamente en la edición de los jueves para conversar de los problemas de coyuntura del país. Sí, sí. Es una cosa que nosotros quisiéramos conversar de cosas bonitas, ¿no? De cosas que quedó campeón Barcelona, que quedó campeón MLE, que, bueno, que hemos ganado medallas olímpicas, pero lo que pasa en el país, ¿cómo usted lo mira, doctor, desde una óptica realmente como ciudadano de lo que está pasando en el Ecuador, esta confrontación donde se da cada día más fuerte con los campesinos, con los hermanos indígenas, doctor? Bueno, hace algún tiempo el Ecuador vive una crisis multidimensional, una crisis que se expresa en las principales áreas de manifestación del Estado oligárquico: reducción del presupuesto con respecto a la satisfacción de los derechos sociales, falta de Estado en áreas estratégicas como el caso de la seguridad ciudadana. Vemos inacción o quemiportismo político en lo que tiene que ver con apalear el problema de crisis a nivel de la seguridad, pero también a nivel de las prestaciones sociales en áreas como salud, educación. Al Estado oligárquico no le interesa satisfacer un mandato que proviene de la Constitución, y de hecho por eso la Constitución le incomoda. La Constitución le incomoda en tanto y en cuanto es una Constitución que imprime una serie de obligaciones al Estado con respecto a sus ciudadanos, de prestación de servicios sociales, de mejoramiento de las condiciones de vida a través del cumplimiento del plan de desarrollo contemplado en el capítulo sexto de la Constitución del Ecuador, esto es, de una política redistributiva que tenga por principales objetivos velar, por ejemplo, por la redistribución de la riqueza en equidad, por una política tributaria que de alguna forma brinde, a través de esa implementación eficaz y eficiente de la política tributaria, brinde las prestaciones sociales más básicas para satisfacer el Estado social y de esta forma incentivar o alcanzar un Estado democrático. Pero hoy vemos que el Estado oligárquico no le interesa cumplir con estos mandatos constitucionales, por eso la Constitución les molesta. Les molesta porque de alguna forma también significa a nivel discursivo un instrumento normativo que le impide al gobierno ganar un relato con veracidad. Porque ahorita podemos decir que la constitución vigente del 2008 es una constitución que no está siendo cumplida y por tanto es una carta que tiene el ciudadano para exigirle al gobierno su inmediato cumplimiento. Entonces, es una piedra en el zapato en estos momentos de un gobierno oligárquico que más bien quiere profundizar la búsqueda de sus intereses, quiere aumentar la brecha social, aumentar las desigualdades en beneficio propio. Y hoy lo vemos, por ejemplo, con las propias remisiones tributarias y la eliminación de una deuda de empresa familiar en la que ellos mismos se cobran y ellos mismos pagan lo que les da la gana, en condiciones totalmente oscuras, en condiciones no claras, y que en efecto también, dicho sea de paso, ha motivado una acción de la Asamblea Nacional, del bloque de oposición, para velar por un tipo de veeduría o algún tipo de acción para que le expliquen al país en qué condiciones se ha pagado esa deuda, cómo se realizó el pago, de cuánto fue el pago, porque hemos visto que ha venido disminuyéndose esta deuda en el tiempo, desde que el presidente y principal heredero es quien preside la política fiscal, ¿no? Entonces, esto es una muestra cruda y clara del conflicto de intereses del Estado oligárquico, mientras el sistema de salud está por los suelos a nivel de las prestaciones en atención médica de primer nivel, en emergencia, también a nivel más especializado en las distintas especializaciones de salud. A nivel de educación vemos que han vuelto las escuelas de garaje sin implementos, sin acceso a poder tener una educación digna,
Hoy las escuelas son centros de acopio de sustancias ilícitas, de actividades ilícitas, dicho por el propio ministro del Interior. Entonces, la situación de seguridad que vive el país, los 6 primeros meses del año corriente, son los meses más sangrientos de la historia del Ecuador, si comparamos también con los meses históricos del 2024, el año anterior. Entonces, vemos que el Estado está en estos momentos en una crisis, lo que decía al inicio, multidimensional, pero ¿quiénes se están beneficiando? Noboa está gobernando bien, pero está gobernando bien para él, para su empresa y para su familia. Está gobernando mal para las grandes mayorías sociales, para un pueblo que en este momento está utilizando el derecho a la resistencia contemplado en el artículo 98 y está dando una batalla heroica en la Sierra Central en pro de las reivindicaciones históricas, en pro de los intereses de las grandes mayorías, de las mayorías históricamente oprimidas, y que hoy se están manifestando y que comienzan a ganar día a día más adeptos al paro nacional que en estos momentos está cogiendo fuerza. El presidente sigue con una visión intransigente, no quiere diálogo, porque él es un mero aplicador de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Las políticas no son tomadas por él. Él es un aplicador de esas políticas sumiso que le benefician también a nivel oligárquico. Y en ese sentido, él no va a dar marcha atrás. Pero vamos a ver hasta dónde llega nuestro pueblo y qué tan digno es en la reivindicación histórica de sus derechos a través, por supuesto, de la manifestación de su justo derecho a reclamar frente a las políticas neoliberales. Doctor, vamos a hablar un poquito de la deuda que se ha enfumado del señor del Bananera Noboa, se evapora por medio del SRI de 98, 96 millones, se quedan en 3 millones y pico, del puesto que estaba entre los primeros, el deudor más grande que había al SRI, ahora orgullosos que han bajado al puesto 159. Es decir, otros son los deudores, ellos son los que cumplen las normas y las leyes en el país. Hablan de que pelean por trabajar y darle lo que el pueblo necesita, pero no cumplen con sus obligaciones. Hubo un decreto ley que la Corte lo tira abajo y realmente en el periodo que estuvo vigente rápidamente hicieron esta rebaja de los valores de los valores que tenían pendientes en cuanto a intereses y multas y otras cosas más. Es decir, doctor, cuando casi la misma ley fue aprobada anteriormente, creo que fue en el gobierno, en la asamblea anterior, se preocuparon de poner ciertos parámetros en cuanto que los familiares de los asambleístas, de los funcionarios públicos, del presidente, no se beneficiaban de esta ley que era asimismo para perdonar ciertos intereses. Pero en esta ocasión no lo pusieron. Por eso es que se aprovecha la familia del presidente, el SRI muy ágilmente actúa y la pregunta es, doctor, ¿esto vale en el sentido de que la Corte dijo, esto no va porque es inconstitucional y el tramo que estuvo vigente no tiene que retrotraerse a la fecha que fue emitido verdaderamente la ley? Porque si la ley le está diciendo a la Corte aquí en esta fecha, le está diciendo no es constitucional, pero ¿y lo que actuaron de aquí hasta acá? Mire, la política de remisión de intereses inició con Lenín Moreno. Hubo una remisión de intereses a través de las distintas leyes que pasaron con los asambleístas que en esos momentos traicionaron una tendencia política que era mayoritaria al momento. Desde esa instauración y de la configuración del Estado oligárquico después del Trujillato, han venido con esta idea de justificar la remisión de intereses en pro de aparentemente tener mayor recaudación tributaria. Entonces, esto no es así.
hemos visto que incluso han tenido que subir los puntos del IVA, es decir, que no tienen recaudación tributaria en estos momentos para poder paliar la crisis multidimensional que vive el Ecuador. La ley de solidaridad, en efecto, también insistía en lo mismo, en eliminar las multas, recargos e intereses de los grandes deudores. Incluso también se inventaron figuras de mejoramiento de por ejemplo, en los casos de que se dé a las fuerzas militares de dotes o se les dé armamento o se les dé insumos para que puedan mejorar su armamento, también hayan remisiones tributarias. Entonces, esta ley de solidaridad fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional y en ese sentido hay un claro conflicto de intereses con respecto a la propia deuda que mantienen las empresas del presidente Noboa. En este contexto, digamos, de remisiones tributarias, cuando ellos hablan, por ejemplo, de mejorar la salud de el presupuesto fiscal. ¿Cómo es esto? Que se quejan de que el presupuesto fiscal hay que disminuirlo, que hay que tener más ingresos, etcétera, cuando ellos se perdonan los impuestos, los recargos, las multas que derivan de las obligaciones tributarias. Entonces, ellos van a insistir en lo mismo, más allá de que la Corte Constitucional ha declarado esta ley inconstitucional. Me parece que el día de hoy también se firmó un decreto ejecutivo en ese sentido, ¿no? De ayuda a los militares, claro, donaciones para los militares. Donaciones para los militares para poder seguir perdonando los impuestos, ¿no? Cuando ahí lo que más bien muestran es algún tipo de inexperiencia con respecto a una política criminal que tiene que estar enfocada, que tiene que ser ordenada, tiene que ser una política criminal sistemática, que ya existan asignaciones del presupuesto general del Estado sobre la base de la política redistributiva, que vaya enfocada en manejar esos recursos económicos para fortalecer el campo de la seguridad interna y externa a través de un presupuesto que esté estudiado, pues, pero que no sea improvisado. O sea, que dependen de las donaciones para tener armamento y para poder equipar a los militares. Esto es un absurdo. Esto no amerita ningún tipo, digamos, de validez desde un punto de vista de un Estado serio. Más bien, un Estado serio es un Estado que planifica sus recursos, que utiliza proyecciones sobre la base de lo que pretende recaudar, sobre la base de la balanza interna, sobre la base del crecimiento de la economía, para poder presupuestar el presupuesto anual y a partir de allí destinar los recursos que son necesarios para paliar el problema de inseguridad que vive el país. Pero no, se vive de las donaciones, se vive de las cuestiones que son fortuitas, porque se puede donar como no se puede donar. El gobierno no puede obligar a donar. Entonces, sigue una política criminal totalmente errónea, ¿no? Y se ven los números, ¿no? Vemos que siguen habiendo las muertes, elevándose las muertes mes a mes, y hoy vemos un 2025 mucho más sangriento que el año anterior. Ambos años de gobierno del presidente Noboa. Doctor, pasemos ahora al tema CNE. Ya está en la cancha del CNE el asunto de la constituyente. Ya está ahí. Ahora, nosotros los ciudadanos, que de acuerdo al presidente, esa constituyente no nos da luces qué mismo es lo que se va a hacer, qué punto se va a tratar, cuál es la guía que vamos a tener nosotros los ciudadanos para decir, sí, la que tenemos ahorita no sirve, porque eso es lo que ellos dicen, porque es una constitución muy garantista. Entonces dice, para ellos eso les estorba. Entonces vamos a hacer una nueva constitución, pero no nos dan luces de los temas reales que vayan a tratar, doctor. ¿Usted cree que el pueblo puede ir a sufragar así de esa manera ciega? Porque ¿qué es lo que pasa para noviembre? Ya es mes y medio para hacer publicidad de qué es lo que quieren cambiar. Nos van a hacer otro combo de fraude. Mire, nunca se llegó a explicar con suficiencia primero, la necesidad de una asamblea constituyente. Y lo segundo es
Asamblea Constituyente, ¿para qué? Como usted dice, o sea, la Asamblea Constituyente como un medio para, ¿no? El objetivo es una serie de oraciones vacuas, ¿no? Para un mejor Ecuador, para un Ecuador más justo, pero claro, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres esa institución? Porque en efecto es una caja de Pandora que abre la discusión a nivel democrática para revisar todo, revisar las instituciones, para revisar el régimen de desarrollo, para revisar los tipos de propiedad, para revisar los tipos de medios de comunicación, etcétera. O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Esto no se lo ha explicado con suficiencia y esta es una de las deficiencias de este gobierno y del presidente Noboa, que no puede explicar una idea tras otra con mucha solvencia, ¿no? Esto por una parte. Y por otro, hay desde la convocatoria a la consulta popular, en la cual hay 2 preguntas de referéndum y una propiamente de consulta popular, ya existe a mi juicio, un proceso fraudulento. Es un proceso fraudulento porque se niega la participación por el no a la principal fuerza de oposición política y a la principal fuerza de oposición electoral. Entonces, desde el momento de que se excluye a esta fuerza principal, objetivamente principal, de acuerdo a las últimas elecciones, de participar en la ley electoral, ya es un proceso viciado, como los tiene acostumbrado el Consejo Nacional Electoral. La propia última elección de segunda vuelta, en la cual lo nombran a Daniel Noboa presidente del Ecuador, nace de un proceso viciado, Totalmente viciado. en el que el Consejo Nacional Electoral permite de que sea candidato a presidente, cuando la ley lo prohibía, en el que en el día de las votaciones se firma un decreto ejecutivo de estado de excepción en provincias donde los militares fueron a controlar los No recintos podíamos usar electorales, esto. en el que una vez instalado la convocatoria del Consejo Nacional Electoral, durante el proceso electoral se cambian las reglas del juego y se prohíbe tener un celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos elementos vician el proceso, más allá de que podemos hablar de un fraude en cuanto a la papeleta, en cuanto al resultado, pero es un proceso ya fraudulento. Hoy el Ecuador... No se abrió ninguna urna, doctor. Sí, eso... Ante el pedido. Y no lo sabremos, claro, no sabremos el resultado, pero objetivamente podemos decir que el procedimiento es fraudulento. Y igual, el día de hoy podemos decir objetivamente que el procedimiento ya comienza a ser fraudulento, porque la principal fuerza electoral y política de oposición no va a participar oficialmente de la consulta popular para generar oposición. ¿Qué tipo de democracia es esa? ¿No? O sea, lo dejo en pregunta para que la gente genere espíritu crítico, porque, digamos, claramente la respuesta es que no estamos viviendo en un sistema democrático. Y además, doctor, va a haber provincias que van a tener solamente un asambleísta, de acuerdo a este número que ha puesto, que es 80. Entonces, es una cuestión realmente para ir cerrando mayoría a su favor. Supuestamente que el pueblo le va a dar la razón, supuestamente, pero con los hechos que están pasando, todo puede cambiar. Pero donde se dan los datos y donde se cuentan los votos, es la parte crítica que todos tenemos dudas y sospechas de que se puede repetir el fraude que se dio en abril. Mire, cuando el Estatuto Constituyente, que fue revisado por la Corte Constitucional, hay que decirlo, prescribía las representaciones de los constituyentes a nivel unipersonal, comete una falta al principio de pluralidad democrática. ¿Por qué razón? Porque en las provincias donde existe menor cantidad de habitantes, se va a tener solo un representante. Un representante no alcanza a tomar un muestreo de la pluralidad democrática al interior de las provincias, que mínimamente tuvo que haber habido 2, porque pluralidad es 2 o más, no 1. Por tanto, la Corte pudo haber calificado esto en el fondo como inconstitucional, pero ¿qué hizo? La pasó. No, ya la Corte ya estaba muy, digamos, compelida, ya estaba amedrentada, recordemos que incluso hasta hubo una alerta de bomba, ya la presión fue mucha y la Corte cedió, ¿no? Pero claro, hay un cálculo, hay un error de cálculo político, porque
esas provincias en las cuales van a tener representantes unipersonales, que el gobierno calcula por la última elección de que van a ser en su mayoría, va a tener una votación mucho mayor ADN. Bueno, hoy justamente es el epicentro de una lucha política en toda la Sierra Central con respecto a las políticas neoliberales que tiene el gobierno de Noboa. Entonces, vamos a ver si esto es como en los cálculos maniqueístas de todo el consejo de grandes sabios a nivel político, si en efecto van a poder llevar esos representantes como ellos quisieran. Claramente, el estatuto constituyente lo hicieron para favorecer al gobierno con la elección de los 80 representantes. Pero hoy la situación política nos muestra que quizás en la Sierra Central, donde están estos representantes unipersonales, el gobierno puede resultar debilitado a nivel político. Y yo creo que ahí hay que mantener candidaturas que respondan a la voluntad popular y para tratar de cambiar la correlación de fuerzas, si se llegara a instaurar una asamblea constituyente para que el pueblo tenga mayor representación que los poderes oligárquicos. Doctor, verdaderamente este gobierno está jugando con globos de ensayo y cada rato quieren hacernos virar la mentalidad hacia otros temas. Hoy en día lanza un decreto de que en octubre va a haber 4 días de vacancia. Bueno, el día de hoy ha sido un día que se puede notar una desesperación del Ejecutivo. Ha expedido hace, me parece que dos horas y media, este decreto de aumento de un día más de vacaciones. Esto es el 8 de octubre, ¿no? Pero también ha expedido decretos con respecto al relevo de ciertas gendarmes en las Fuerzas Armadas. Entonces hay un cambio, hay un clima como de inestabilidad y hay un cambio que se da en el gobierno que de alguna forma responde a los sucesos de la Sierra Central. Y yo creo que, como decía al inicio, el paro está día a día teniendo más fuerza, porque las reivindicaciones del paro, digamos, los puntos que, que quieren reivindicar estos grupos históricamente excluidos, son mucho mayores. Mire, ya tenemos un muerto. Entonces, ahora... Dicen que 2. Bueno, habrá que corroborar el segundo, pero ya con esto, ya hay otro punto para el gobierno y para la reivindicación. Justicia para esas ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué va a hacer el gobierno? El gobierno ha cerrado las puertas al diálogo. Entonces se van acumulando una serie de cosas. Inició por la eliminación del decreto que eliminaba el subsidio. Ahora hay otros pliegos, hay otras demandas ya. Entonces, es una situación que va a llegar a un punto en la cual el gobierno va a tener que recular, porque las fuerzas democráticas y progresistas de este país, porque los ciudadanos en el marco de su derecho a la resistencia, se están haciendo notar de forma pacífica en las calles y la ciudadanía comienza a saludar esta gesta que verdaderamente es de liberación. Es de liberación frente a la voracidad de un gobierno oligárquico y de un gobierno que no quiere escuchar. Un gobierno que cree que la democracia es un cheque en blanco, en el que la democracia es solamente ir a votar en un determinado día y ya me diste el mandato y yo puedo hacer lo que me da la gana. Y que no entiende que la democracia es escuchar, que la democracia es deliberar, que la democracia es llegar a consenso. Entonces, si el gobierno no entiende eso, va a ser muy difícil que pueda recuperarse de este paro nacional. Doctor, y además este gobierno se ha jactado de entregar cualquier cantidad de bonos para comprar la conciencia. Y aquí hay una noticia en el que dice el gobierno ha gastado 353 millones en la entrega de nuevos bonos en el 2025, con el déficit fiscal en ascenso. Es decir, doctor, no se paga el asunto de la salud, no se pagan a los proveedores, a las diálisis, se le debe a todo el mundo, pero sí tenemos para los bonos. Es una cuestión que realmente este señor no tiene ninguna parte de humana. Quiere seguir él aplastando al pueblo y comprando al pueblo. Esperemos que realmente esta ciudadanía
vea realmente alrededor de ellos, de sus hermanos, cómo están. Contentos que recibes $1,000, 1,800 esos choferes, pero a tu alrededor tiene familias que han de necesitar una escuela fiscal, ahí era al asunto de salud. Doctor, 353 millones solo en el 2025 entregando bonos. Fíjese, es muy curioso esto, Luis, porque para el pensamiento Déjeme neoliberal, terminar la idea de la noticia, doctor, discúlpeme. Y dice así la noticia, rapidito, cerca de 400,000 personas han recibido nuevos bonos en el 2025, anunciados por el gobierno en la campaña electoral. fíjese que esto es muy curioso, Luis, porque en la concepción del pensamiento neoliberal, ellos acusaban a los gobiernos progresistas que mantenían una política claramente de inversión social como clientelismo político. Entonces ellos tachaban de clientelismo el hecho que se invierte en salud, el hecho de que se invierte en educación, el hecho de que se invierte en los sectores estratégicos. Dice clientelismo, populismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es para el pueblo, porque es para el beneficio de los más, porque están comprando las conciencias, ¿no? De forma falaz, ¿no? Cuando en realidad es una reivindicación del Estado y obligación del Estado, ¿no? Pero es una falacia argumentativa. Pero hoy no dicen nada de clientelismo político con respecto a los bonos, que no responden a una política redistributiva, sino que responden a una política más bien de compra de conciencias. Es así de compra de conciencias. ¿Por qué? Porque se llega a un grupo selecto de ciudadanos y no alcanza a la redistribución de todos, no alcanza a hacer una política sistemática y programática que atienda todos los sectores en los cuales están desatendidos hoy, salud, educación, seguridad ciudadana, etcétera. Entonces, es un gobierno que está improvisando y que está despilfarrando el erario nacional a través de, esto sí, un clientelismo político en desmedro de las luchas sociales y de la reivindicación histórica que tienen estos grupos que necesitan que se active un Estado social de derechos y de justicia que pueda proteger los derechos sociales y que le dé bienestar al pueblo ecuatoriano. Entonces, fíjese usted, ¿no? La burda contradicción a la que llega este pensamiento neoliberal. Hoy no hay clientelismo. Hoy está bien que el presidente haga eso. ¿Por qué? Porque si realizan estos bonos y si estas 400,000 personas pueden desarticular como líderes a los demás y el Estado oligárquico está viento en popa, todo está bien. Pero cuando llega un gobierno progresista para redistribuir la riqueza y para invertir en las palancas de la producción y para invertir en los sectores sociales, eso es clientelismo político. Fíjese usted la contradicción, ¿no? Claramente. Recordemos, doctor, que en la época de la pandemia, Arauz prometió en campaña entregar $1,000 que entregaban los organismos internacionales para inyectar dinero en la economía, entregarles a los ciudadanos $1,000 y saltaron. Llegó Lazo y no hizo eso, sino que lo reinvirtió para pago de bonos. Voy a darle lectura, doctor, a quiénes son los que ha beneficiado este gobierno con esos 353 millones. ¿Me permite, doctor? Claro. Dice, jóvenes en acción, 45,725 beneficiarios, valor $400, total 85 millones. Ecuatorianos en acción, 120,400 por 3 meses, 78 millones. Nuevo Ecuador para agricultores, 14,436 beneficiarios, $800, 11 millones. Incentivo emprendedor, 61,551, $1,000. Único, 53 millones. Bono para transportistas por el alza del pasaje, 18,113, de 400 a $1,800, de 6 a 8 meses, 14 millones. Y bonos raíces por alza del diésel, 81,603 beneficiarios, $1,000 cada uno, único, 81 millones. Tenemos bonos para policías y militares, con razón que ellos se cuadran enseguida. 56,739 beneficiarios, $507 a cada uno, una sola vez, 29 millones. Doctor, yo tengo en mi mente que esto de jóvenes en acción son, si
logramos hacer un cruce de información de esos jóvenes de acción, están sentados ante el CNE y son los que ya lo adiestraron para que hagan algún tipo de chanchurrio en las actas. Por eso es que no dejan entrar a los veedores de los partidos políticos. Tengo esa mala, hay que pensar mal y acertarás, dicen, ¿no? Mire cómo se reparte el dinero y no le llega a las grandes mayorías donde hay verdaderamente las necesidades, doctor. No, y también responde a una política del marketing a nivel de redes sociales, porque ahí sí le toman la foto, lo publican, lo difunden, como que si esto fuera una realidad generalizada para todos. Y más bien lo que se está proyectando es simplemente una imagen de un gobierno que aparentemente está cumpliendo, pero que en realidad está utilizando, un clientelismo político. Yo considero de que este tipo de prácticas que no se veían hace algún tiempo, la verdad es esa, ¿no? O sea, el nivel de desespero de este gobierno ante políticas que son contrarias a los intereses del pueblo ecuatoriano, las políticas fondomonetaristas, es tal que tiene que recurrir a estas prácticas administrativas fraudulentas, ¿no? Entonces, no existe una planificación, por ejemplo, de un mejoramiento de las oportunidades a nivel de educación. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Correa fue el gobierno del récord histórico de asignación de becas para el extranjero, ¿no? Esto es algo totalmente objetivo. Entonces, y fueron sostenidas en el tiempo, se fueron incrementando más bien conforme a la economía venía gozando, por supuesto, de buena salud. Entonces vemos allí que sí hay una política social sostenida, sustentable, que genera bienestar en el tiempo y es una política que brinda oportunidad para todos y para todas. Pero hoy vemos que más bien se utilizan fondos del Estado para ciertos sectores, para que te tomen la foto, para que salgas en TikTok, para que salgas en Instagram, esto, difuminarlo a través de un pautaje masivo en redes sociales y costoso, millonario, etcétera, y que de esta sensación de que el gobierno está haciendo algo por los sectores excluidos. Y esto es simplemente un espejismo, ¿no? Y que lastimosamente no se sostiene porque, como usted bien dice, se está asignando de forma totalmente arbitraria y sin una política sostenida los fondos del Estado para este tipo de programas que son programas vacuos, que son programas solamente de superficie, solamente para la foto. No es una política sistemática y sustentable que de alguna forma muestre mejoras en cuanto a las prestaciones sociales que tiene el Estado. Nadie duda y nadie estaría en contra de que un gobierno mejore la calidad de vida de los sectores excluidos, pero lo que sí hay que hacerlo con responsabilidad, con una política sistemática, sostenida, con una política que responda y que más bien vaya progresando en el tiempo y que responda a una justicia fiscal también. ¿Cómo usted va a tener una política sostenida si se están perdonando los impuestos? ¿Cómo usted va a tener una política a nivel social sostenida si la recaudación del IVA no se es clara con respecto al 3% que agregaron al impuesto al valor agregado, que supuestamente iba para seguridad? Los índices están elevadísimos los primeros 6 meses con respecto a la inseguridad ciudadana, muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y sin embargo, se utilizan tanquetas compradas el año 2023, esos carros enormes, ¿para qué? Para criminalizar la protesta social. O sea, los impuestos están siendo asignados para matar a nuestro propio pueblo. ¿En qué estamos viviendo? ¿No? ¿En qué tipo de sociedad estamos viviendo? No hay datos objetivos que muestren una reducción de los índices de inseguridad ciudadana, pero hay más bien muertes violentas, ejecuciones extrajudiciales del Estado, porque a Efraín le dispararon en retirada. Hay videos de eso, ¿no? A Mansalva en retirada de forma cobarde acabaron con la vida. ¿Y qué es lo que se dice? Que hay que revisar el video cuando están los familiares velando a su deudo. O sea, esa es la situación de tristeza, la situación esta caótica que vive el Ecuador, en la cual parece ser que reina un estado de totalmente inacción, de crueldad extrema y de algún tipo, digamos, diría yo, de almas malas que en estos momentos están gobernando en este país, ¿sí?
Doctor, nosotros pusimos aquí una figura y en los demás canales ya han prohibido, o sea, poner la imagen, el hecho real de lo que pasó con Efraín. Ya está prohibido sacar esa imagen. Nosotros pusimos una imagen donde estaba pegándole a un militar y el hombre cogido con su compañero. Por eso nos volaron a nosotros aquí, doctor. Es decir, ya esa imagen está prohibida, por lo que se está difundiendo la verdad. Se está difundiendo la verdad de lo que pasó con Efraín. Y además, si nosotros ponemos un hilo conductor ahí de lo que vimos, porque vimos en vivo y en directo esa grabación, no es que vamos a revisar si es real, es 100% real. Si ponemos ese hilo conductor, ¿cómo habrán pasado los 4 en las Malvinas? Porque llegan estos señores, llamémosles señores, gorilas, en 2 vehículos y le dan cachazos y le pegan al que está en el suelo. Le pegan al compañero que no lo afloja. Se lo querían llevar el cadáver para desaparecerlo, supuestamente. Y se lo querían llevar al otro también. Entonces, si le ponemos un hilo conductor, ¿cómo habrán sufrido los niños de las Malvinas con estos gorilas? Tienen que haberlo tratado a sí mismo. Por eso es que uno le falleció y tenían que desaparecer al resto. Y regresamos con el mismo hilo, el caso de los Restrepos. Vamos uniendo hilo con hilos y vamos sacando una conclusión. Que esta gente debe estar en la frontera, no debe de salir a las calles. En efecto, es que la propia misión de las Fuerzas Armadas es de defensa de la soberanía nacional a través de armamento pesado. Ellos no tienen protocolos para neutralizar una situación de crisis interna. Entonces, cuando usted llama a las Fuerzas Armadas a repeler, esta gente está entrenada para otro tipo de acción. Entonces, yo entiendo que en una situación álgida de un conflicto haya respuestas de lado y lado. Yo no voy a entrar en que quién tuvo la culpa, etcétera. Pero el objetivo es que hay un muerto, y hay un ciudadano, y hay una ejecución extrajudicial de las Fuerzas Armadas. Esto es un crimen de lesa humanidad, si se sigue dando sistemáticamente, ¿no? Ya son los 4 de las Malvinas. Ahora es Efraín. Usted me dice que hay otro más por confirmar. Así ¿no? Entonces, dice, y el paro sigue día a día. ¿Y quiénes están repeliendo a los ciudadanos? Las Fuerzas Armadas. ¿Qué democracia es esta? ¿Qué democracia es la que estamos viviendo, Luis Flores? Esto no es normal en un Estado democrático. Aquí tiene que sentarse un gobierno a pacificar a su pueblo. ¿Cómo? A través del diálogo y a través de la generación de espacios que canalicen y que de alguna forma traten de bajar la indignación popular, la justa indignación popular. ¿Por qué es justa la indignación popular? Es justa, es justa. Es justa la indignación popular de gente que en estos momentos no puede soportar el alza del precio del diésel y que le genera un impacto intolerable en su economía. Pues hay un gobierno que tiene que escuchar. Y si dada la circunstancia, tiene que recular, debe recular. ¿Ya? Y este gobierno sigue oídos sordos. ¿Y qué es lo que le queda? La represión, la muerte y una situación en la cual no hay salida. Y antidemocrática, por supuesto, porque la represión y todos los actos de ejecución extrajudicial no se pueden dar en un Estado democrático. Se dan en los estados dictatoriales, se dan en los estados que no están en un Estado de derecho. Entonces, los ciudadanos tenemos que estar en contra de esto. ¿Quiénes tienen el poder y la fuerza? El Estado. ¿Quiénes son los garantes y responsables de la ciudad ciudadana? El Estado. Si el Estado mata a sus ciudadanos, ¿quién es el responsable? El Estado, señor. Así es. Y si hay un ciudadano que comete un delito, o ciudadanos cometen un delito, ahí está la fuerza pública para someterlos y para llevarlos a la justicia ecuatoriana. No es justificación alguna para la ejecución y para quitarle la vida y para la ejecución extrajudicial. No existe justificación alguna, como ciertos medios de derecha tratan de posicionar, o ciertas páginas en redes sociales pautadas tratan de posicionar. Si un ciudadano comete un delito, tiene que ser llamado por la justicia y ser sancionado de acuerdo a la ley y de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al respeto también de sus garantías.
pero no justifica en ninguno de los casos la ejecución extrajudicial ni que un militar le dé muerte a un ciudadano, en ninguno de los casos. Y en esto sí, Luis, porque también hay que decirlo, hay militares patriotas en este país, que son la gran mayoría, Sí, y hay sí. militares que se han rehusado A cumplir órdenes. a cumplir órdenes que atentan contra los derechos humanos. Y estos militares tienen que ser aplaudidos y son verdaderos patriotas y héroes nacionales, porque no puede darse una situación en la que los militares estén contra del pueblo para matarlo y para reprimirlo de forma totalmente desproporcionada. Las Fuerzas Armadas son los principales garantes del orden y de los derechos de los ciudadanos. Ellos son parte del sistema democrático y tienen que protegerlos a nosotros, no estar contra nosotros. Y hay muchos, la gran mayoría, los ponen en una situación, en una coyuntura muy difícil. Pero la gran mayoría sabe esto y son militares patriotas. Por eso hay que llamarlos y estimularlos, que tienen todo el respaldo del pueblo ecuatoriano y de la clase que quiere un país democrático. Y llegado el momento, si existen órdenes que atenten contra derechos humanos, que atenten contra los principios constitucionales y contra los elementales principios de un Estado democrático, los militares tienen que actuar en consecuencia y proteger a su pueblo por encima de estas órdenes dictatoriales. Doctor, voy a entrar a una pausa para poner una publicidad. Me disculpa. ¿Cómo no? No pierdas clientes. Ten tu menú digital. Pedidos digitales en el menú del restaurante. Menos espera, más higiene. Hazlo tú mismo. Cambia precios, cambia imágenes. Al fin y al cabo, es tu restaurante. ¿Hasta cuándo espero? ¿Hasta cuándo ya? No pierdas clientes. Obtén tu menú digital. Pedidos digitales en el menú del restaurante. Cámbiate ahora. Ahí tenemos, así que pongan su RQ para poner en los restaurantes. Ya no pides la tarjeta para ver qué es lo que solamente a través del sistema de internet. Lo hacemos aquí directamente en Hechos Ecuador. Vamos a ver un videíto, doctor. A ver de qué se trata. Ahora resulta que hay embajadores, representantes de la Unión Europea metidos en las huelgas, metidos en las caravanas provocativas que lleva Daniel Noboa, ayudando a un gobierno que está maltratando, masacrando a la gente que protesta y reclama legítimamente. Señores, como el embajador de Italia, váyase a su país, vaya a la Unión Europea, vaya a Europa a ver el basurero que tienen. Nosotros no somos colonia europea. Con Daniel Noboa nos quieren convertir, sí, pero ellos lo que buscan es meter un gobierno de derecha como hicieron en Moldavia, que solamente corresponde a los intereses de ellos. Vayan a ayudar a los niños de Gaza, a la gente de Gaza, allá váyanse. Doctor, esto es en base al convoy. Un convoy humanitario que iba cargado con cualquier cantidad de militares. No ponen ni siquiera, ellos tienen ambulancia que va con la Cruz Roja, una bandera de la Cruz Roja, que si una bandera blanca adelante. Se hubiera anunciado 2 días anteriores el camino que iba a pasar el convoy con ayuda humanitaria, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces, y cerraron también las luces, apagaron las luces, no hubo internet, no hubo nada en el sector, pero iban con ayuda humanitaria y de noche. Esto los creen, como dicen acá, giles que quieren vender esta piedra de molino y que fueron atacados. ¿Cómo usted ve, doctor, esta mentira de un convoy humanitario que fue atacado? Bueno, primeramente desnudar un tanto la falacia, ¿no? Si hay un convoy humanitario, significa que hay una situación de necesidad.
Y significa que hay una situación en la que el Estado tiene el deber de mandar víveres, etcétera, para ayuda humanitaria. Entonces, la primera pregunta que salta es, ¿quién ha causado una situación en la cual se pone en peligro o hay una situación que va en contra de los principios de dignidad humana, ¿no? Por ejemplo, si hay un Estado que reprime a su pueblo, si se necesita asistencia de salud, etcétera. ¿Quién ha causado todo esto? ¿Cuáles son las causas por la cual se necesita una ayuda humanitaria? Primera cuestión, si es el propio gobierno, ¿quién va a creer? Entonces, ellos lastiman y ellos mandan la ayuda. O sea, dejen de reprimir a la gente, nada más, digamos, ¿no? Eso por una parte. Lo segundo, en efecto, de acuerdo a los parámetros internacionales, las ayudas humanitarias tienen una serie de exigencias que las califican como tal. Una de estas es, por ejemplo, el aviso previo, la bandera de la Cruz Roja, tienen que estar organizaciones avaladas internacionalmente que califiquen como tal ayuda humanitaria, y se da en otro tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, más allá de la presencia de embajadores, que como ustedes saben, los embajadores para tener esa dignidad en un país tiene que existir la aceptación del Estado que los va a recibir. Entonces, claro, si el Ecuador aceptó a determinados embajadores es porque tiene relaciones diplomáticas y relaciones de afinidad con esas personas que hoy representan a los estados extranjeros, ¿no? Entonces, más allá de esta filiación, digamos, o relación de confianza entre los embajadores y el gobierno, lo que sí es el procedimiento, digamos, de ayuda humanitaria es un poco raro porque se da en un contexto de álgida lucha al interior de la Sierra Central en la noche. Se da en un contexto en el que llegan con carros militares, en el que no se explica bien en qué circunstancias se dan. Entonces esto, digamos, pone en entredicho el relato de ciertos medios de comunicación y del gobierno, que más bien son ellos las víctimas porque les han tirado unas cuantas piedras a un convoy que llegaba en buena ley a dar un poco de ayuda a la gente que estaba allí. O sea, como que no es muy creíble este relato, ¿no? Yo creo que se están buscando, el gobierno está muy desesperado, tratando de criminalizar a estos sectores sociales y tratando de solucionar un problema sin llegar a lo más obvio de una situación en la cual se le está pidiendo al gobierno nacional que dialogue con estos grupos para que pueda cesar el paro, para que puedan liberarse las carreteras de la Sierra Central y para que el país vuelva a la normalidad, que es lo que queremos todos. Entonces, para que se den esas circunstancias, el gobierno tiene que aceptar su responsabilidad y tiene que aceptar de que está viviendo por ahora en un sistema democrático, por lo menos a nivel formal, que manda la Constitución de Montecristi, y tiene que comenzar a escuchar. Si tenemos un gobierno sordo y un gobierno represivo, vamos a tener un gran problema, Luis. Y digo todo esto de cara a la consulta popular que nos va a preguntar al respecto de si queremos o no una asamblea constituyente. Yo hago la siguiente pregunta. Si con esta constitución este gobierno actúa de esta forma, ¿qué pasará con una constitución a su medida? ¿Qué pasará con los ciudadanos? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Cuál va a ser el futuro del Ecuador? Yo creo que tenemos que reflexionar seriamente con respecto a esto y desde ya plantear una postura de no en las tres preguntas de la consulta popular y referéndum y decirle y exigirle al presidente más bien que cumpla con lo dispuesto en la Constitución de Montecristi y que se circunscriba a los límites y vínculos que manda la Constitución de Montecristi y que realice un buen gobierno, porque del buen gobierno dependemos todos. Todos quisiéramos que el presidente Noboa haga un buen gobierno, que dé prestaciones sociales, que reduzca los índices de delincuencia, que redistribuya la riqueza, que tenga una posición soberana, una posición patriótica internacionalista, por ejemplo, con respecto al genocidio en Gaza, que plantee una diplomacia ecuatoriana utilizando los principios liberales de Peralta, de Alfaro, o los principios bolivarianos de humanismo con respecto a lo que sucede y a los problemas del mundo. Todos quisiéramos ver un gobierno que nos represente, que enarbole las banderas de la paz, del diálogo,
que comience a trabajar por su pueblo. Claro que quisiéramos un gobierno así, pero hoy tenemos un gobierno que es opuesto a todos estos principios y valores y que más bien profundiza las brechas sociales y que muestra cómo está gobernando para ellos, para él. Es lo que digo, Noboa está haciendo un buen gobierno, pero para él, pues, Para ellos. para las grandes mayorías. Y nada que va a Israel a decirle, tenemos nosotros los mismos problemas. Le va a decir a Israel, imagínese eso, doctor, abriendo una brecha más. Mire, en la flotilla, en la flotilla que se ha armado y que han armado algunos países europeos que han salido de puertos europeos para llevar, eso sí, ayuda humanitaria a Gaza y que ha sido contrario a derecho, interceptada en aguas internacionales por el ejército de Israel. Hay una ecuatoriana allí. ¿Qué ha dicho la Cancillería con respecto a esa situación, a esa ciudadana ecuatoriana? O sea, ¿dónde están? ¿Dónde vela el Ecuador por esa ciudadana que está siendo retenida ilegítimamente en mares internacionales por un gobierno extranjero? ¿No? Nada de esto se dice y no se plantea esto en la prensa. La situación de Gaza hoy en un mundo globalizado es una situación que pone en peligro a todos los países, en especial a los países del sur global, porque lo que hoy sucede en Gaza, mañana le puede suceder a cualquier país. Y si no se pone límites a eso y se reivindica el derecho internacional como única garantía de pacificación mundial, estamos en una situación de voracidad absoluta a nivel internacional. Y el Ecuador, como un país pequeño pero digno, tiene que elaborar una postura de reivindicación y de defensa del derecho internacional contra el genocidio en Gaza, por el bienestar de esa gente con un elemental derecho de humanismo e internacionalismo, pero también de cara al futuro y para salvaguardar nuestros propios derechos como ciudadanos del mundo, porque lo que sucede en Gaza puede pasar en cualquier lugar del mundo. Entonces, por favor, estamos en una situación en la cual hay un gobierno que en este momento está supeditado a la política internacional de Estados Unidos. Que el norte. Entonces vemos que, por ejemplo, hay ejecuciones extrajudiciales, bombardeos a pequeñas embarcaciones en el Caribe, donde se mata gente sin debido proceso, sin juicio, y nadie dice nada, como que es normal. Eso no es normal, Luis. Estamos viviendo las páginas más oscuras del derecho internacional. Si antes se pensaba, yo recuerdo al doctor José María Velasco Ibarra, que decía, el derecho internacional no existe, haciendo alusión al tratado del protocolo de Río de Janeiro, en todo el problema limítrofe que tiene el Ecuador, ya en los años 50, 60. Hoy estamos en una situación en la que ya el viejo orden y el derecho internacional basado en reglas está totalmente cercenado, está totalmente roto por estos acuerdos y por gobiernos que ante el auge del totalitarismo, ¿qué le queda a una posición soberana? Una concepción internacionalista, liberal, alfarista y bolivariana, reivindicar el derecho internacional. Pero el Ecuador allí es un barquito que se mete ahí en los intereses de Estados Unidos y no dice absolutamente nada. Esa es la situación penosa que vive el país, ¿no? Y trayendo a la memoria el caso Hassan, doctor, mire que por revelar una verdad, lo persiguieron, por revelar una verdad donde mataban gente, civiles, cómo lo persiguieron. Y eso se está repitiendo hoy en día. Lo que usted dice es una gran verdad. Es decir, debemos de unirnos y salir a decir que ese genocidio no puede continuar. No puede continuar. Así es. Pero tenemos unas voces que verdaderamente la prensa y todos son cortados con la misma tijera. Vamos a ver otro videíto, doctor. Ya va a llegar el equipo, por favor, esténse tranquilas. Miren aquí, a quienes están deteniendo. Ellos no estuvieron haciendo nada. Doctor, son a personas de la tercera edad que las han detenido y las meten al calabozo, presas, por terroristas. Ya estamos llegando a extremos. Bueno, fuertes con los débiles, débiles con los fuertes, ¿no?
ellos son bravos, utilizan toda la represión, se sienten poderosos contra los humildes, contra las madres, contra los niños, contra las personas adultas mayores. Ahí sí, son fuertes. Pero cuando tienen que realizar una política de choque frontal frente a, por ejemplo, interrumpir el tránsito de sustancias ilícitas o frente a identificar el lavado de activos para desarticular a los grupos de delincuencia organizada, ahí sí les da miedo. Ahí sí no quieren, ahí sí hay conflicto de intereses o hay alguien que se beneficia de todo un sistema corrupto. Es lastimoso lo que vive el país, es desgarrador lo que viven estas madres, estas señoras, estas abuelas, porque en definitiva pone la crudeza del Estado oligárquico, que no le interesa el beneficio del pueblo, que no le interesa seguir afianzando una política que de alguna forma dé un poco de respiro a la situación que vive el Ecuador y que más bien quiere seguir criminalizando a su pueblo. Y esto lo dejo de reflexión de cara a, lo he dicho antes, pero hay que analizar la coyuntura, pero también proyectarse hacia el futuro, ¿no? Decir, bueno, si esto sucede en el Ecuador de aquí y ahora, en el Ecuador de la Constitución del 2008, ¿cómo será el Ecuador de la Constitución de Noboa? Hola, ¿me escucha? Hola, sí, ¿me escucha usted? Ahí sí lo escucho. Ahí sí. Bueno, le decía que si esto sucede en el Ecuador de aquí y ahora con la Constitución del 2008, ¿no? Que a la cual dicen que resulta problemática, etcétera, que no les gusta, ¿cómo será con la Constitución de Noboa? ¿Cómo será con una Constitución al traje del presidente Noboa? No me quisiera imaginar en la situación en la que tendríamos actualmente. Entonces, esto invita a analizar la coyuntura actual y proyectarse hacia el futuro, invita al pensamiento crítico e invita a decir que no en la consulta y el referéndum que vamos a tener el 16 de noviembre. No le podemos dar más armas a este gobierno porque está utilizando esas armas jurídicas y armas también en sentido estricto contra el pueblo. Entonces, estamos en una situación y en una disyuntiva. Pueblo o oligarquía. No hay otra. O sea, o tenemos un Estado de Derecho para todas y todos, o el Estado oligárquico va a arrasar con todas y todos. Y la brecha va a ser más profunda también, doctor. La brecha va a ser más profunda porque realmente, como usted bien lo dice, está muy bien administrando, pero para ellos, no para la gran mayoría. Claro, y se agudiza la crisis multidimensional. Doctor, para ir terminando, vamos a ver, se dicen muchos, ¿no? Que Guayaquil no ha salido, que Guayaquil no se une a la marcha, pero ya Guayaquil está poco a poco haciendo conciencia con nuestros hermanos indígenas. Vamos a ver este pequeño video. En nombre de las organizaciones del Frente Popular del Guaya, ratificamos nuestra lucha por la derogatoria del incremento del precio de los combustibles y también del incremento del IVA, en contra de la política de criminalización de la lucha social, la liberación inmediata de los luchadores sociales detenidos en esta jornada, sanción y cárcel para los responsables del compañero comunero asesinado por las fuerzas represivas de Noboa. Muy buenas tardes a los seguidores de Diario Extra y Expreso. Nos encontramos la tarde de este miércoles 1 de octubre en la avenida 9 de octubre, en el centro de la ciudad de Guayaquil, donde, como se puede observar en las imágenes, en este momento se realiza una multitudinaria protesta, una marcha en contra del gobierno del presidente Daniel Noboa y sobre todo en contra de las medidas económicas que está instaurando. La protesta inició en el Parque Centenario, en la avenida Lorenzo de Garaycoa y 9 de octubre y ha avanzado aproximadamente unas 8 manzanas. Tiene previsto llegar hasta la avenida Malecón 2000, donde se volverán a congregar para seguir quejándose y protestando contra el gobierno nacional. Ahí tenemos FBI, una víctima de este gobierno miserable y asesino. ¿Y dónde está el defensor del pueblo? ¿Dónde están los organismos internacionales? La ONU, la OEA, ¿dónde están?
10 días de paro. Ustedes van a seguir hasta la última consecuencia. La lucha es permanente, ya no hay negociación. Cualquier líder de cualquier organización que quiera negociar la lucha del pueblo no tiene legitimidad. Hoy vamos hasta las últimas consecuencias, hasta que Daniel Noboa se vaya a su casa. La represión ya ha llegado al nivel de asesinar a nuestros hermanos y eso está muy mal. Y por eso decimos al gobierno ecuatoriano que no somos terroristas, somos profesionales, somos comerciantes, somos ciudadanos que vivimos de lo que trabajamos a diario. Para mayor información, síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.extra.es y www.expreso.es. Vea, si vio el reportero de Extra y de Expreso, ¿no? Ahora sí salen a hacer los reportajes. ¿Por qué? Porque realmente hoy en día se inicia una batalla judicial entre el gobierno y Diario Expreso. Entonces, hoy en día sí están sacando a relucir cosas que antes no las sacaban. Pero para nosotros es bien, es muy bien. Y así debe ser una línea política de un medio. Dar las noticias como son, veraz, no inclinadas, no parcializadas. Por eso vemos hoy en día a Diario Extra y al Expreso informando los hechos que están pasando acá en Guayaquil. Doctor. Bueno, una de los objetivos del periodismo es justamente ser crítico frente al poder, ¿no? El periodismo neutro, yo no creo en la neutralidad del periodismo, pero siempre va a haber una posición ideológica del periodista como de cualquier otro profesional. Pero, digamos, la parte de la ética del periodista es buscar justamente las contradicciones y buscar la crítica al poder, al uso del poder indiscriminado, al uso del poder en mala forma. Hoy hay un sistema mediático que más bien oligárquico, que perpetúa o trata de justificar las acciones del Estado oligárquico, pero tenemos poco del periodismo alternativo que trata de dar un relato diferente. Claro, en esta coyuntura, lo habíamos dicho antes, Luis, con respecto al Expreso, que ya se mostraba un tanto crítico al gobierno con líneas editoriales anteriores, hace algunos meses, 3, 4 meses lo hablábamos, ¿no? Bueno, hoy ya hay un choque de trenes con respecto a una incluso batalla judicial que usted nombraba, ¿no? Entonces, claro, coyunturalmente están dando esa visibilidad, pero en realidad debería ser un deber, y no solamente del Expreso, sino de todos. Y bueno, esto también puede estar al hilo de la compra que ha hecho este asambleísta alterno de los medios La Posta y de Radio Centro, ¿no? En la que el gobierno ya trata directamente de estar en el sistema de propiedad de los medios de comunicación audiovisual a nivel de las plataformas tecnológicas para seguir esta campaña de marketing que desfigura la realidad y que trata de mostrar la parte que le interesa al gobierno. Hoy se necesita, Luis, medios alternativos, espacios como este, como Hechos Ecuador, que se reproduzcan, que sean aún mayores, para romper el cerco mediático y para que el periodismo en todos sus niveles y en todas sus manifestaciones tenga una misión de mostrar dentro de ese factor ideológico que yo considero que lo tiene, como lo tiene en todas las áreas de las ciencias sociales, mostrar la verdad de los sucesos y siempre estar a favor de las causas populares, porque otro periodismo es posible, un periodismo que contextualice, un periodismo que detenga la escalada de poder de un gobierno que hoy es un gobierno que está contra los intereses populares. Entonces, ojalá que el Expreso no sea el único, que se junten otros periodistas. Y por una razón también fundamental, si ya no lo quieren hacer por razones de principios, háganlo por ustedes mismos. Porque claro, desde el gobierno, desde el momento que se instaura aquí una nueva constitución con un gobierno autoritario, las garantías tampoco van a ser para ustedes. Y el gobierno que están justificando ahora puede ser el gobierno que en futuro los persiga. Así que preferible
Tenemos que cerrar filas para contener este monstruo que nos quiere devorar a todas y todos. Yo le estoy despidiendo hace rato, doctor, pero usted me pone otro tema en carpeta, así que vamos por ahí, despacito. La compra de estos medios por un señor Alvarado. Señor Alvarado, de que en sus declaraciones patrimoniales llega hasta $70,000, pero hace unas compras que llegan como a 2,5 millones, uniendo los dos medios. Pero este gobierno resulta que bloquea las cuentas de la mayoría de líderes indígenas por enriquecimiento ilícito privado. Y tienen $600, $50, $3,000 en las cuentas. Pero ahí la fiscalía les bloquean las cuentas por enriquecimiento ilícito privado. Y este señor que tenía 70,000 en declaración patrimonial hace una compra de 2 millones y pico. Ahí no pasa nada. ¿Por qué no interviene inmediatamente la UAF, la Fiscalía, aunque la Contraloría, aunque este señor ha sido empleado público, con su declaración, verificar realmente de dónde, o que nos diga cómo es que se hace ese billetito, para nosotros ir a ver si ponemos también solito crece el chanchito? Porque ¿hasta dónde se llega, doctor? Bueno, está claro a estas alturas de la vida nacional de que los organismos de control forman parte del andamiaje del Estado oligárquico. Ellos no están cumpliendo con las funciones que determina la Constitución y la ley. Ellos están cumpliendo con esas funciones en tanto y en cuanto no moleste al poder oligárquico y al poder del gran capital. O sea, ellos son un medio, más bien, que justifica las actuaciones del poder en contra de los intereses de la mayoría social y contra, por supuesto, a los propios mandatos de la Constitución y de la ley con respecto a instituciones que más bien deben de operar en el marco de su vida institucional y en el marco de sus competencias, de forma neutral, desinteresada y altruista, y cívica, por supuesto. Pero hoy todos los órganos de control están totalmente bloqueados para las causas populares. Ahí decían en la manifestación, ¿dónde está el defensor del pueblo? No, sí está, pero no está para el pueblo. Está para mitigar, digamos, un poco o para tratar de justificar el estado de cosas. O brillará por su ausencia cuando las cosas sean totalmente, se le vayan de las manos. Entonces, más de lo mismo, no me sorprende ya nada de esto. Yo no espero absolutamente nada bueno de nuestras instituciones, de ninguna de ellas. Más bien hay que dar una lucha política. La única lucha que nos queda es la que ha abierto la iniciativa oligárquica de consulta popular y referéndum para decirles que no. Por ahora tenemos que conquistar esa lucha para tratar de cerrar el año de correcta forma y luego plantear las líneas de acción del año que sigue para tratar de luchar por un país cada vez más justo, más equitativo y más democrático. Para detener esa arremetida tan fuerte que se viene. Ahora sí, la última, doctor, la última de la última. Ya, ahí sí. La presidenta de la Revolución Ciudadana hizo unas declaraciones ayer donde decía que ponía las órdenes, los abogados que tiene la Revolución Ciudadana, que si es de poner ayuda por comida, ella está dispuesta. También le dijo al ministro Reimer, ¿por qué persigue a mis compañeros? Aquí estoy yo, venga, que aquí estoy yo soy la que dirijo esto. Pero ya el ministro Reimer dijo, amenaza con la detención de Luisa González, esto le responde. ¿Usted cree que llegue a ese extremo? Yo creo que el nivel de ignorancia hace que no se dé cuenta de la gravedad de las palabras. Me parece que él no tiene ningún tipo de preparación de nada, no tiene idea de la gravedad de sus palabras. Luisa González fue la última candidata a la presidencia de la República, ha sido legisladora, tiene una hoja de vida intachable, es hoy la principal lideresa de un proyecto que se ha venido gestando de unión de las izquierdas y Luisa tiene una legitimidad y representación, el pueblo ecuatoriano se ve representado en ese liderazgo y él no tiene idea de la gravedad de lo que dice, porque si llegara a pasar esto,
estaríamos directamente ya en una dictadura. Donde todos los líderes políticos están perseguidos, empezando por el líder histórico, Rafael Correa, y hoy la lideresa que tenemos en campo, que está aquí en el Ecuador y que está dando la cara de forma valiente, ¿no? Como debe de ser, y mostrando solidaridad con nuestros hermanos indígenas, también va a ser criminalizada. ¿Por qué? Porque se piensa diferente, porque se quiere una política económica diferente, porque se quiere un país más justo. Si ese es el delito, todos estamos aquí dispuestos a tratar de mejorar la situación del país. Y hay una constitución que nos ampara. Y esta gente tiene que entender de que lo que dice es una bestialidad sin nombre. Especialmente le voy a dar, doctor, le voy a dar lectura a términos reales de lo que dijo este señor. A quienes estén generando violencia en las diferentes partes del país, y no solamente a ellos, sino a aquellos autores intelectuales que están detrás en financiar la violencia e impulsar la violencia e impulsar el caos, es dañar la propiedad de los propios ecuatorianos. Ellos también van a pagar. Sí. Ahí tiene. Bueno, de esas oraciones yo no me opongo en ninguno de los términos. Ahí viene la parte siguiente. Algunos han salido públicamente, ya salió una que todavía no ha aprendido a perder, a decir que ahora va a proporcionar alimento a los manifestantes violentos que están causando caos en algunas partes de una provincia. Bueno, la primera oración yo no me opongo. No hay nada, sí. Quienes cometen delitos y que son autores intelectuales de delitos, que paguen por sus delitos. Está bien, nadie dice lo contrario. Ahora, que después se pretenda poner en ese grupo de personas a una ex candidata presidencial y a una lideresa política de la talla de Luisa González, en la que ha mostrado solidaridad frente a una acción democrática que realizan nuestros hermanos indígenas en la Sierra Central y que les quiere dar comida, agua y asistencia jurídica, y que eso sea un delito. Está fuera de orden este señor, pues. No resiste el mayor análisis de nada. ¿Qué le puedo decir? Doctor. Ahora sí, doctor. Quedamos ahí. ¿Qué le parece? Aunque tengo una última. Bueno, sí, podemos unos 2 minutos. A ver, vamos a ver. 1 minuto más. Ya. Es que le estoy... Vamos. ¿Qué le parece, doctor, que tenían una hambre el fiscal de meterlo preso a Aquiles Álvarez? Y el tribunal dijo, no, el señor no va preso. ¿Cómo? Y este señor que está de fiscal en el caso del AAA, ¿está de aspirante a ser fiscal? Sí, tratan de ganar méritos. Fíjese, ese pedido al juez que conoce el caso es totalmente desaguisado, porque es un formalismo absurdo cuando él tenía una agenda pública y notoria en el Ecuador, ¿no? Y que pudo justificar, como es público y notorio, claramente, ¿no? Inclusive hay una contradicción in términis, porque lo que es público y notorio no hay que justificarlo. Es público y notorio que el alcalde estaba en Quito y que tenía que ser excusado por ese día y puede acercarse el día siguiente a firmar, etc. Entonces es más de lo mismo, ¿no? De esta judicialización de la política, de perseguir a figuras representativas. El alcalde es un líder local indiscutible, es una voz disidente, entonces es formas de hostigamiento ante ese tipo de administraciones. Entonces, en este escenario, ¿qué queda? Si no, el juez tuvo que negar el pedido porque era un absurdo, solo queda, digamos, expresar quizás una risa para mostrar algo tragicómico de toda esta gente, ¿no? Que utiliza las instituciones del Estado para amedrentar y para seguir ahondando en un conflicto que ya se da entre el gobierno central y los gobiernos autónomos, que no se dejan subyugar y que son, en efecto, autonómicos con respecto a un gobierno central que pretende equipararlo todo y pretende criminalizar y perseguir a quienes piensan diferente. Entonces, el gobierno y todas las instituciones de control que forman el Estado oligárquico, lo que hacen es amedrentar no solamente a las autoridades, no solamente a quienes piensan diferente a nivel institucional y político, asambleístas, autoridades de elección popular, etcétera, sino también a los ciudadanos.
Entonces, no tiene límites. Cualquier persona en estos momentos que esté contra al gobierno en cualquier tipo de su manifestación es blanco del Estado oligárquico. Entonces ahí opera el lawfare, judicialización de la política, y se eliminan todas las garantías de la Constitución. Ok, doctor, ahora sí. Muchas gracias. Sus palabras finales. Bueno. Disculpe haberle quitado tanto tiempo. No, para nada. Yo he disfrutado mucho de la conversación. Yo creo que hay que seguir manteniendo estos espacios, hay que seguir generando espíritu crítico de cara a una batalla electoral trascendental el 16 de noviembre. El Ecuador se juega el futuro de los próximos 10, 15 años. Y yo creo que aquí hay que hacer un trabajo pedagógico, un trabajo crítico, de estímulo crítico, y llegar a la mayor cantidad de personas para tratar de contener esta arremetida del Estado oligárquico y para decirles claramente que la única salida que tiene este país para la situación actual que vive en esta coyuntura política es decirle que no al gobierno de Daniel Noboa en las 3 preguntas. Y el próximo año tratar de tener una agenda que marque un camino distinto a nivel político y a nivel económico en beneficio de las grandes mayorías. Ok, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Cuídese, que Dios lo bendiga.